Hola, soy Pablo y nací en Argentina. Hola, soy Lina y soy suiza americana. Nos conocimos un 4 de abril del año 2013. Mi amor, no estamos en una novela. Perdón. Bueno, empecemos de nuevo. Y para dar un contexto del momento en que nos conocimos, los dos estamos viviendo una vida totalmente secular. Fue una salida de noche, con varios grupos de amigos, casualmente, casi todos músicos. De hecho, algunos hasta se conocían. Terminamos siendo un grupo bastante grande yendo de bar a bar, y entre todo eso, la vi. Y le pregunté a un amigo con quien estaba, ¿quién es esa chica? Me acuerdo también que antes de presentarnos, nuestras miradas ya se habían cruzado y había un clic muy fuerte. Bueno, desde ese día compartimos casi cada momento, cada día. Y acá estamos, casi 10 años después. Nos enamoramos muy rápido, muy fuerte, y me acuerdo que ninguno de nosotros estaba realmente buscando una relación seria. De hecho, antes de conocer a Pablo, quería mudarme a Los Ángeles para perseguir una carrera musical. Tenía programado viajar a Los Ángeles para participar en una competencia de canto que se llama The Voice, acá en Estados Unidos. De hecho, sí participaste. Y pasaban 3 meses que nos habíamos conocido y ya nos teníamos que separar por un mes, porque yo estaba grabando en California. Lo extrañaba mucho y creo que esa separación fue crucial y muy importante para nosotros porque nos dimos cuenta cuán importante éramos uno para el otro. Obviamente hablamos todos los días e incluso también me vino a visitar y hasta apareció en la tele con mi mamá. Bueno, se terminó mi tiempo en Los Ángeles y no gané el concurso y fui de regreso para Miami. Estábamos tan felices de estar otra vez juntos y me acuerdo que ella no tenía más departamento donde vivir. Y entonces yo le propuse que se venga a vivir conmigo. Y después de habernos conocido solo por 4 meses, incluyendo un mes donde estuvimos separados por la distancia, decidimos vivir juntos. Aprendimos muchísimo en estos primeros años. Para mí en particular fue un aprendizaje enorme, con 23 años, aprender cómo estar en pareja con alguien que tiene una hija. Mía, la hija de Pablo, tenía 7 u 8 años cuando nos conocimos. Y fue una transición para todos, sinceramente. Sí. En esos primeros años vivimos cosas increíbles, pero también tuvimos muchas dificultades, ya que yo venía de una separación y tengo una hija de mi primer matrimonio, mi amada hija Mia Sue. Navegar por toda esta nueva etapa tratando de juntar los pedazos de mi vida que habían quedado no fue tarea fácil. Y debo decir que incluso cuando estábamos viviendo una vida tan alejados del Creador, hoy puedo ver cómo Él nos acompañó en medio de todo esto. Incluso estando tan alejados de él. Me divorcié unos años antes de conocer a Lina y fue una separación muy difícil, con mucho dolor, sobre todo para mi hija. Mis papás también se divorciaron a mis 12 años y todo eso me hizo ver que la destrucción de una familia trae mucho dolor, muchas cosas que nunca tendrían que estar, mucho dolor para todos y por muchos años. Mis padres también se separaron cuando tenía 17 años y me trajo mucha tristeza también, muchos sentimientos de amargura, con el amor, con los hombres. Yo era muy inmadura y muy orgullosa. Tenía una mentalidad y un punto de vista del mundo y de la vida profundamente liberal y a lo que hoy llaman feminismo moderno. También tenía una tendencia de usar muchos insultos, de gritar y actuar en una manera muy impulsiva, sin consideración de las consecuencias de mis palabras y mis acciones. Hábitos bastante feos, la verdad. Me acuerdo perfectamente de una de nuestras primeras peleas, donde yo lo insulté y él me paró. Me miró muy seriamente y me dijo, si quieres estar conmigo, esa forma de hablar no va. Y me enseñó. Él me enseñó que las palabras hacen daño y que cuando uno realmente ama a otro, jamás usará insultos. Me enseñó que el amor es como un espejo y cada vez que usas una mala palabra, ese espejo se rompe un poquito. Y claro que lo puedes arreglar, pero nunca volverá a estar completo. Y cada grieta del espejo es permanente. No se puede deshacer. Y así son nuestras palabras. No saben cómo me impactó eso. Fue un nuevo idioma para mí. Pablo tiene un carácter muy firme, más firme que el mío. Yo no lo sabía, pero me estaba enseñando cómo ser una mujer, cómo amar. Encima, él ya tenía otra experiencia de vida y 11 años más que yo. Lo admiraba tanto como hombre, como padre, como persona, y desarrollé un respeto por él que nunca había tenido por nadie más en mi vida. Bueno, ahora pareciera que yo era el sabio. Lejos estoy de eso. Pero sí debo decir que en mi vida he cometido tremendos errores.
y que quizás esos insultos eran los que yo también había usado en muchos momentos de mi vida, pero ahora sabía que era imposible crear una relación sana en la base como lo es el desprecio y la falta de respeto. Yo había pasado por mi propio luto de haber quebrado una familia, con todo lo que eso acarrea. Después de mi divorcio, de hecho dejé de creer en el matrimonio y en la familia ideal. Y después pasé unos años muy oscuros, pero antes de conocer a Lina, por alguna razón, me sentí preparado. Me sentía bien. Había aceptado mi realidad que me tomó mucho tiempo aceptar, sobre todo la idea de que mi hija ya no estaría todos los días creciendo conmigo. Cuando llega Lina a mi vida fue el momento justo. Creo hoy que nuestro Padre lo permitió así y Él nos encontró en medio de todo este lío. ¡Qué misericordia! Y nos fue llevando paso a paso hacia Él. Para mí el conocer a Lina y la relación que estábamos creando era una nueva oportunidad para mi hija, para mi vida. Sí, es verdad que no todo fue fácil durante ese periodo. Aunque nuestro amor crecía cada vez más fuerte, también se sumaban las emociones y los conflictos que trae el hacer una vida fuera del plan perfecto. Y sé que muchas de las inseguridades que Lina sufrió dentro de nuestra relación fueron el resultado de haberla expuesto a ella como mujer a un híbrido de relación, con un pie en un mundo y con otro en mis buenas intenciones. Qué fácil para mí tener una novia haciendo las funciones de esposa, ya que vivíamos juntos y yo sin tener la hombría de darle el respeto que se merecía. Ay. Aunque yo no sabía nada de todo esto en ese momento, y aunque pensaba que mis acciones eran respetuosas, de total amor, hoy me doy cuenta lo mucho que eso también, como un divorcio, está tan alejado del plan perfecto de Dios. Pablo, ¿quién eras antes de conocer a Dios?